buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a contemplar un pasaje en la palabra de Dios para que tengamos una reflexión a modo devocional en este día. Quisiera invitarles a buscar 1 Samuel, capítulo 3, y vamos a leer algunos versículos. Recordamos que Samuel todavía no estaba cumpliendo la función de profeta. A partir de aquí comenzaría por medio del llamado de Dios a cumplir con esa tarea. Samuel, quien había sido deseado por su mamá Ana desde antes de nacer, ella se había comprometido con Dios de ponerlo al servicio de Dios. Si Dios le daba un hijo, ella lo iba a poner justamente a dedicarlo hacia Dios. En el capítulo 1, versículo 28, dice: yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová, refiriéndose a Ana. Y Samuel quedó allí en el templo, seguramente desde muy chico, y estaba muy cerca de Elí. Elí, que era un profeta del cual estaba viviendo un momento muy especial, tanto en su familia como en el pueblo. El pueblo era un pueblo que estaba viviendo una situación de rebeldía y aún estaba sucediendo en la propia familia de Elí. Y Dios le llama la atención por no haber estorbado, por no haber disciplinado, por no haber corregido, por no haberle dicho nada a sus hijos. Dios no le llama la atención a Elí porque sus hijos habían pecado, sino porque él no le había sido de estorbo a sus hijos diciéndole lo que estaban haciendo. Pero quisiera que en esta mañana nos enfoquemos cuando Dios calla o cuando Dios habla. Dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Podríamos decir, vamos a relatar un poquito los hechos para no leer todo el capítulo, pero Dios llama a Samuel y en las primeras dos circunstancias Samuel no sabía quién le estaba llamando. Entonces Samuel dice que escuchaba la voz y se presentaba ante la cama de Elí, que Elí ya estaba viejo. Cuando dice que sus ojos se estaban apagando, no se refiere al sueño, sino a que ya era viejo y se estaba quedando ciego. Y dice que se acercaba a Elí y le decía: aquí estoy, me has llamado. Y dice que Elí le decía: no, yo no te llamé, volvete a la cama porque yo no te llamé. Y así ocurrió en tres circunstancias, hasta que se ve que Elí recordó, porque se ve que hace mucho que no escuchaba la voz de Dios, recordó que seguramente Dios le estaría llamando a Samuel. Entonces le dice Elí a Samuel, dice: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. El versículo 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien le oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré en su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostada hasta la mañana,
y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión que tuvo de parte de Dios hacia Elí. En primer lugar, quisiera preguntarnos, que nos preguntemos en esta mañana, hermanos, si en nuestras vidas escasea la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios cada mañana. Sabemos que muchas veces se producen luchas en nuestra vida que nos llevan a querer dejarlo para otro momento, y quizás se nos juntan un montón de tareas y pasamos el poder escuchar la voz de Dios hacia la tarde, hacia la noche, y quizás pasó todo un día y no nos hemos sentado a escuchar la voz de Dios. En esos días dice que escaseaba la palabra de Jehová. Qué triste que es cuando no sentimos que Dios nos está hablando, cuando hay silencios de parte de Dios para llamar nuestra atención. Qué difícil que es para nosotros sentirnos que Dios nos está dirigiendo quizás esa voz hacia nosotros, quizás porque hay algo pendiente que debamos solucionar. Ahora, ¿qué produce el escuchar la voz de Dios en nuestra vida? ¿Cómo nos encuentra en este día si Dios estaría hablando directamente a nuestro oído y llamando el nombre de cada uno de nosotros insistentemente como lo hizo con Samuel? En el caso de Adán y Eva produjo vergüenza. Cuando Dios los llamó en Génesis capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No cabe duda que en Adán y Eva produjo vergüenza por causa de su pecado. Escuchar la voz de Dios los llevó a tener vergüenza al punto de esconderse de aquel Dios que les había dado todo un huerto, todo un paraíso para disfrutar, todo un lugar que realmente podía sustentar y hacerles disfrutar todas las cosas. Pero en aquella ocasión escuchar la voz de Dios produjo en ellos, al haber pecado, vergüenza, vergüenza por causa de su pecado. ¿Y qué pasaría hoy si Dios nos habla a nosotros? ¿Qué produciría la voz de Dios en este día en nuestras vidas? Para otros, por ejemplo, como el caso de Elías, produjo descanso. A pesar de su lucha, de su enojo, de su querer de entregarse a morir y de querer bajar los brazos, la voz de Dios produjo descanso. En Primera Reyes capítulo 19, versículo 12, dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Qué hermoso que es cuando estamos en el momento justo y en el lugar indicado, haciendo la voluntad de Dios. Qué bueno que es escuchar la voz de Dios. Pero Elías estaba escondido y no estaba en el momento ni en el lugar donde Dios quería, pero Dios lo persiguió porque lo amaba y una tarea tenía que cumplir para él. Y Dios le habló con un silbo apacible. ¿Cuántas veces Dios trata de esta manera con cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces Dios tiene que hablarnos con ese silbo apacible cuando queremos bajar los brazos? ¿Cuántas veces Dios tiene que susurrarnos al oído y recordarnos cada una de sus promesas para que podamos levantar nuestra vista, afirmar nuestros pies y comenzar el camino que Él quiere que tomemos? No cabe duda que Elías, al escuchar esa voz apacible, tuvo que levantarse porque no se puede resistir la voz de Dios. Pero en tercer y último lugar, ¿qué hacemos cuando escuchamos la voz de Dios? Escuchar y responder es importantísimo. Responder con obediencia, responder verdaderamente
como Dios quiere que respondamos. No cabe duda que el joven Samuel, cuando escuchó lo que Dios iba a hacer y lo que él tenía que transmitir, habrá producido en él terror, miedo de querer enfrentar las situaciones a las cuales Dios le estaba diciendo que iba a cumplir con su palabra. Y dice que llegó la mañana, que él se volvió a acostar y se fue a su cama, y en aquella cama seguramente habrá pensado, y a la mañana siguiente dice que abrió las puertas de la casa de Jehová. Dice Samuel, versículo 15, temía descubrir la visión de Elí. No cabe duda que Dios, cuando le habló a Samuel, le encomendó, después de su primer llamado, una tarea dificilísima: decirle al propio Elí la sentencia que Dios ya había puesto sobre su familia, pero la sentencia que iba a cumplir sobre cada uno de sus hijos y aún sobre toda su propia familia. Y tuvo miedo, pero Elí lo confrontó y le dijo que no le encubra ninguna palabra de lo que Dios le había dicho. Y dice que si le encubría algo, realmente dice que te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y dice que allí Samuel, siendo confrontado, no encubrió la palabra, sino que se lo manifestó todo, absolutamente todo. Y qué triste que lo que tuvo que transmitir Samuel era de mucho dolor para Elí. Sinceramente, me imagino un Elí ya quizás cabizbajo por su edad, pero aún dolido por los hechos de su vida y de su familia, recibiendo aquella sentencia. Pero entiendo que Elí no terminó con rebeldía, sino muy por el contrario. Recibió lo que Dios había dicho y dijo que Dios debía hacer lo que bien le pareciese. Y allí Samuel comprobó que él siempre debía decir lo que Dios le decía. No cabe duda que Samuel fue un gran profeta de Dios. Fue un hombre de Dios al cual Dios le mandaba hacer algo y lo cumplía firmemente. Dice el versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, era un dicho que se decía comúnmente. Era como decir en Argentina de La Quiaca a Ushuaia, como decir desde el norte hacia el sur. Dice, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Mis queridos hermanos, en esta mañana Dios nos habla y Él quiere que cumplamos y seamos fieles hijos de Él, transmitiendo la palabra de verdad, aunque no sea fácil, aunque cueste decirla, aunque tristemente eso conlleve a decirle a nuestros propios familiares que si no tienen a Cristo se van al infierno, o aunque tristemente conlleve eso a decirle a nuestros propios familiares que si no obedecen a Dios, tristemente las consecuencias serán graves. Que en esta mañana podamos, como muchas veces cantamos, decirle al Señor, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en silencio mi ser. Realmente qué importante es escuchar la voz de Dios para nuestra vida. Sin ella, la verdad no sé qué haría. Necesitamos ese silbo apacible que nos lleve a poner nuestros pies firmes para honrar a nuestro Dios en todo este día, en lo que resta de la semana y en toda nuestra vida. Que el Señor les bendiga.